Jesús en Mateo capítulo 24, verso 21 dijo, porque habrá entonces, todavía no pasó, va a pasar. Porque habrá entonces, dijo Jesús, gran tribulación. Gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La crisis en la que estamos inmersos en este tiempo como humanidad no es nada comparado con lo que va a venir. Nada. Y mire que hay crisis, ¿no? Dice que no ha habido desde que se creó el mundo y no habrá un tiempo de gran tribulación como el que va a venir. ¿Y cuándo va a suceder eso, pastor? Según la Biblia, después que la iglesia sea arrebatada, va a venir un periodo de tribulación. En la tierra va a venir un periodo de tribulación. Entre la segunda venida, entre estos dos eventos proféticos, la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, sucederá aquí en la tierra un periodo de tribulación como nunca ha existido. Dice Jesús en Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación. Es decir, que la tribulación comienza después que la iglesia se va y termina con el advenimiento del Señor, con la segunda venida. Inmediatamente después de la tribulación verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Después de este periodo de tribulación, el Señor vuelve por segunda vez, pero la iglesia ya estará con Él en las alturas, se reunirá con Jesús, como lo hemos visto algún otro domingo. La iglesia arrebatada en el aire con el Señor. ¿Cuánto va a durar este periodo? 7 años. Una semana de 7 años. ¿Cómo se entiende? Daniel capítulo 9, verso 27 dice, durante una semana, ese rey malvado, alegando al anticristo, hará un pacto con gran número de gente, pero a la mitad de la semana prohibirá que se hagan ofrendas y en el altar de los sacrificios se ofenderá gravemente a Dios. Daniel dice que va a ser una semana, pero esa semana son 7 años, porque el mismo Daniel dice que el anticristo va a gobernar durante todo ese tiempo, pero que a la mitad de la semana va a endurecer su corazón contra Dios. Y es el mismo Daniel en otro pasaje que dice que eso va a suceder en los últimos 3 años y medio. Dice Daniel capítulo 7, verso 25. Hablará mal contra el Dios Altísimo, hablando del anticristo. Y durante 3 años y medio, los últimos 3 de los 7 de la tribulación, y durante 3 años y medio hará lo que le parezca mejor. Juan en Apocalipsis corrobora este dato. Apocalipsis capítulo 13, verso 5, dice: a la bestia, que es el anticristo, se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses, que son los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación. Entonces, a raíz de todos estos pasajes, llegamos a la conclusión de que ese periodo de sufrimiento, de tristeza, de tribulación, serán 7 años. 7 años. Daniel, el profeta Daniel, es el primero en decir que esos 7 años habrá tribulación. Daniel capítulo 12, verso 1, dice, habla de la tribulación. Mateo capítulo 24, verso 8, dice
Jesús que los primeros 3 años y medio de esos 7 de tribulación serán principio de dolores y que los últimos 3 años y medio será gran tribulación. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Juan, en su visión de los tiempos finales, también dice lo mismo. En Apocalipsis capítulo 7, verso 14 dice, pasaron, hablando de las personas vestidas de blanco, pasaron por la gran tribulación. Y aquí es importante entonces que nos detengamos para decir que los términos tribulación y gran tribulación es lo mismo. Son 7 años de tribulación, solo que los últimos 3 años y medio serán de gran tribulación, según Jesús. Los últimos 3 años y medio. Ahora les quiero mostrar en la palabra qué es lo que va a suceder en ese tiempo de gran tribulación. Dice Marcos capítulo 13, verso 19. Esto lo dijo Jesús, habrá más angustia que en cualquier otro momento desde que Dios creó el mundo. O sea, lo que estamos viviendo es nada. Y jamás habrá una angustia tan grande. Daniel capítulo 12, verso 1 dice, será una época de muchas dificultades y angustias, la peor que haya sucedido. Daniel 9, 26 dice, habrá guerra hasta el final y todo quedará totalmente destruido. El ojo profético de Isaías también vio la gran tribulación. Isaías capítulo 66, verso 15. Porque el Señor viene como un fuego para castigar con su furia y darles escarmiento. Porque el Señor castigará con fuego y con su espada a toda la humanidad. ¡Wow! Dice Isaías 65, 12, no les espera nada bueno. Los que se apartan de mí, no les espera nada nuevo, nada bueno. Los que se apartan de mí sentirán hambre y quedarán avergonzados, gritarán y llorarán con el corazón hecho pedazos. El Señor soberano los destruirá a los que se aparten de Él. Joel capítulo 2 verso 2 dice, será un día oscuro y deprimente. Malaquías capítulo 4 verso 1 dice, el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados, como paja serán consumidos. ¿Te das cuenta lo que estoy tratando de decir? Que no hay profeta en el Antiguo Testamento y no hay escrito en el Nuevo Testamento que no se refiera a este periodo de tribulación de 7 años, donde Dios derramará su furia y su enojo sobre aquellos que se alejaron de Él, sobre aquellos que rechazaron la cruz, sobre aquellos que rechazaron el mensaje de salvación. Será un día terrible para los incrédulos. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. La iglesia no estará en ese periodo.
Y entonces la pregunta que me hago es: ¿quiénes sufrirán semejante castigo? Los incrédulos. Los judíos, Israel, el que no se volvió mesiánico, y el mundo incrédulo. Ellos sufrirán el castigo de Dios. Después del arrebatamiento de la iglesia quedará un gran vacío en la humanidad. Y el mal no tendrá límites. Imagínate si hoy en día la única fuerza capaz de detener semejante ola de maldad desatada, esta horda de demonios en el mundo, la única fuerza capaz de detener semejante maldad en el mundo es la iglesia, es el Espíritu Santo y la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada, ya el Espíritu Santo no estará en la tierra, porque el lugar de la presencia, la morada de la presencia del Espíritu Santo es la iglesia. Cuando la iglesia sea llevada al cielo, el Espíritu Santo también lo será. Entonces no va a haber límites, no va a haber nada ni nadie que detenga la maldad, la violencia, el pecado, la apostasía. Va a tener libertad para operar a su gusto. No va a haber nada que lo impida, nada que lo detenga. Dice segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 6. Hay un poder que impide que ya esté aquí el anticristo. El hombre de pecado mismo no podrá venir hasta que lo que le detiene sea quitado del medio. Lo que está queriendo decir Pablo es que hay algo que está impidiendo que la maldad crezca aún más. Hay algo que detiene, hay un poder que está deteniendo la manifestación del anticristo, la manifestación del hombre de pecado. Hay un poder que está deteniendo que la maldad, el pecado se multiplique aún más. ¿Qué es ese algo? Es la iglesia, es el Espíritu de Dios y la iglesia. Pero cuando la iglesia sea arrebatada y el Espíritu de Dios ya no more en la tierra, esto, hermanos, no tendrá límite. El pecado, la maldad, la violencia, la apostasía y todo lo que sea de inspiración diabólica, satánica, tendrá libertad para desbordarse a gusto, ya que no va a haber nada que lo impida, nada que lo detenga. Entonces aparecerá un hombre que la Biblia habla como el anticristo, un antagonista de Cristo, una persona antidios. Y parece que va a trabar un acuerdo con el pueblo de Israel. Pero a la mitad de la semana, son 7 años, pero a la mitad de la semana va a quebrar su pacto, va a romper el acuerdo y va a presentar una ofrenda asquerosa en el nuevo templo de Jerusalén para ofender gravemente a Dios. Endurecerá su corazón contra Dios y comenzará, según Jesús, el período de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de los 7. Empieza cuando el anticristo hace las veces de Dios, se sienta en el templo de Dios y hace las veces de Dios, reclamando la adoración. Dice Mateo capítulo 24, verso 15. Jesús siguió hablando con sus discípulos acerca del fin y les dijo: deben entender lo que dijo el profeta Daniel. Él anunció que algún día se presentaría una ofrenda asquerosa en el templo. Cuando vean que en el lugar santo pasa lo que anunció Daniel, entonces huyan, porque ese día la gente sufrirá muchísimo. Agárrate, comienza la gran tribulación. Nunca, dijo Jesús, desde que Dios creó el mundo hasta ahora, la gente ha sufrido tanto como sufrirá ese día, y jamás volverá a sufrir así. Que Dios nos libre de estar ese día, de estar en ese tiempo, en esa época. Que Dios nos libre. Dios quiere librarnos. El problema es que nosotros también tenemos que quererlo. Y te voy a indicar el camino, el camino correcto para evitar ese castigo, ese día. Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4 dice: este personaje, el anticristo, hasta se atreverá a ir y sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios.
7 años, tribulación. El anticristo rompe el acuerdo que hizo con mucha gente, incluidos los judíos, y comienza entonces la gran tribulación. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que creemos que estas cosas no van a pasar. Pero va a pasar, porque el Señor lo dijo. Así le pasaba en la época de Noé. Él decía, va a venir un diluvio, arrepiéntanse de sus pecados. No. Hasta el día en que el Señor cerró la puerta. Y los que no creyeron a la palabra de Noé murieron en el diluvio. Y esto va a pasar lo mismo. Hay un anuncio de parte del Señor para que nos arrepintamos de nuestros pecados, para que arreglemos cuenta con Dios, antes de que sea tarde. El tiempo de la gracia no dura para siempre. Y nadie sabe cuánto dura. Nadie sabe cuánto dura. De un momento para otro cruzamos el umbral de la eternidad y nos encontramos allá. Como sucede cada día, personas que mueren que no esperaban morir. Joven, vieja, niños, adolescentes, no esperaban. Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, algo pasó. Y se enfrentan con la eternidad. Y por no haber arreglado cuentas cuando estaban acá en la tierra, ahora están como el hombre de la parábola con Lázaro y del otro lado el rico, mirando desde el infierno, pidiendo por favor clemencia, querer ir al lugar donde estaba Lázaro. Y el Señor le dijo, no se puede, hay un gran abismo acá. Los que están en el infierno no pueden cruzar al lugar donde está Lázaro, y los que están acá no pueden, hay un gran abismo acá, nos separa. Para eso tendrías que haberlo decidido cuando estabas en la tierra. Pero en la tierra nosotros seguíamos nuestros pecados y seguimos el jolgorio hasta que llega un momento donde ya no hay gracia. ¿Y cuándo se termina la gracia, pastor? No te lo puedo decir. No sé. No sé cuándo es el momento en el que se termina la gracia de Dios para tu vida o para la mía. No lo sé. Hoy, mientras estés vivo, es tiempo de gracia, pero nadie sabe cuándo termina esa gracia. Así que más vale que arreglemos cuenta y nos acojamos a la salvación, a la gracia, al regalo que el Señor nos ofrece en la vida de su Hijo Jesucristo, y arreglemos cuenta antes de que sea demasiado tarde. El adjetivo que pueda describir lo que será la gran tribulación no se ha encontrado todavía. En ningún idioma. No hay palabra, no hay frase que pueda describir lo terrible que va a ser ese día. Ni la Biblia se pone de acuerdo. La Biblia, por ejemplo, dice en Isaías capítulo 13, verso 13, haré que tiemble el cielo y que la tierra se mueva de su sitio por el furor del Señor Todopoderoso en el día de su ardiente ira. Llama ese día de juicio ardiente ira. La ira de Dios. Jeremías lo llamó un día terrible. Jeremías capítulo 30, verso 7, viene un día terrible. En toda la historia nunca ha habido un tiempo de terror como este. Sofonías lo llamó el día de la furia del Señor. Sofonías 2:2, el día de la furia del Señor. Ese día será espantoso para aquellos que no arreglaron cuentas con el Señor. Dios quiera que en esta mañana nosotros, que el Señor nos está advirtiendo y señalando el camino, Dios quiera que en esta mañana abramos nuestro corazón a la influencia, a la palabra del Espíritu Santo revelada, y nos indique y nos lleve a arrepentirnos y a hacer las cuentas, las paces con Dios antes de que sea demasiado tarde. Dice Sofonías capítulo 1 verso 14, se acerca el gran día en que vendré a castigarlos. Ese día se oirán gritos tan horribles que hasta los más valientes llorarán. Será un día de gran enojo, un día de aflicción y angustia, un día de completa destrucción, un día de profunda oscuridad. El día que yo me enoje le prenderé fuego a la tierra. No habrá nada que los salve. En un instante serán destruidos todos. ¡Wow, Señor! Nos han hablado tanto del amor de Dios que nosotros trivializamos la gracia del Señor.
Y nosotros creemos que amor de Dios es tolerar todo lo que nosotros hacemos. De ninguna manera, hermano. Amor de Dios no significa que Dios tolere todos nuestros pecados. El amor de Dios significa que Dios nos da una salida, una oportunidad para ser libre de la esclavitud y del poder del pecado. Libre de la esclavitud y del poder de las tinieblas. Ese es el amor de Dios, que nos entregó a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que nos ha regalado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Dice Sofonías 3:8. Y mire, estoy abrumándolo con tantos pasajes de las Escrituras. Los abrumo. Tantos pasajes que nos hablan acerca de la tribulación, del día de la ira, de la ardiente ira, de la furia del Señor. Sofonías capítulo 3, verso 8. Dice, se acerca el día en que vendré a castigarlos y les juro que así lo voy a hacer. Cuando me enojo soy como el fuego, voy a quemar toda la tierra. El profeta Nahum 1:6 también vio la gran tribulación. ¿Quién podrá enfrentársele al Señor cuando se enfurezca? ¿Quién podrá soportar el calor de su furia? Su ira se esparce como el fuego y hasta las rocas son destruidas a su paso. El profeta Miqueas 4:12, también hablando acerca de las naciones que se le opongan, dice, voy a juntarlas a todas para hacerlas polvo. Dale nomás, sigamos con el jolgorio nosotros. Sigamos con la fiesta. Que un día nos enfrentaremos a un Dios enojado, que viene para castigar, para buscar con la linterna, como veíamos el domingo pasado. Buscará en los rincones más secretos, encenderá su linterna y buscará en los rincones más secretos aquellos que descansen cómodos con sus pecados, dice Sofonía. Hermanos, dígame si no es amor. Que el Señor nos advierte que viene un día de la furia del Señor, que viene un día terrible, que viene una época. Dígame si no es amor. Que el Señor nos recuerda que tenemos que arreglar cuenta antes de que sea demasiado tarde. Que el Señor nos recuerda que hay una salida que tenemos que aprovechar. ¿Y cuál es esa salida? Arreglar cuenta, humillarnos delante de Dios, reconocer el señorío de Jesucristo sobre nuestra vida, comenzar a vivir de acuerdo a los principios espirituales para nuestra vida. Para que nuestra vida, nuestra familia, como decía la pastora Paula, esté blindada. Cuando uno comienza a vivir bajo los principios del Señor, queda blindado por el Señor. Sea su vida, sea su economía, sea su familia, está blindada por el Señor. En cambio, cuando uno sale fuera de los principios establecidos por el Señor, está a expensa de cualquier cosa. ¿Cómo no te van a agarrar los demonios? ¿Cómo no van a pulverizar tu familia, tus hijos, tu economía, los demonios? Es cuando sales de la cobertura de Dios que los demonios se hacen el festín contigo. Pero cuando tú te pones bajo el paraguas protector del Señor, hermano, no hay infierno que pueda contra ti. Porque hay alguien que pelea la batalla por ti. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. No existe nada bonito ni atractivo en lo que los profetas dicen acerca de la gran tribulación. Los hombres ese día lamentarán su destino eterno, pero no podrán cambiarlo. Serán como el rico mirando a Lázaro, suplicando, este es un lugar de tormento y sufrimiento, quiero estar donde está Lázaro, imposible. Se terminó la época de la gracia, hay un gran abismo. El sentimiento de estar perdido les apretará el pecho. La concientización de que otras personas tomaron un mejor camino y ahora están en un mejor lugar, los enloquecerá. Entonces, si no nos cuidamos, amigo, hermano, también nosotros podemos caer bajo el fuego, la ira, el enojo de Dios. Hay que escapar a ese día, hay que escapar a la furia y al enojo del Señor. Y no es por eso que ahora nosotros nos volvemos a Dios. Tiene que ser por amor, pero también tenemos que recordar que nuestra incredulidad, que nuestro pecado no juzgado va a ser castigado un día por el Señor.
Un encuentro con el Espíritu Santo marcará tu vida para siempre. Por encima de la protección, provisión y promoción que Dios puede darte, búscalo a Él. Apasionados por su presencia, te inspirará a buscar más a Dios y crecer en tu relación con Él. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar. Tenemos distribución en Argentina y el exterior. También disponible en ebook y audiolibro. ¿Cuál es el propósito por el que la Biblia nos deja saber tanto acerca de la gran tribulación? ¿Por qué los paseé por toda la Biblia? Les hablé del Antiguo y del Nuevo Testamento, hablando acerca de la gran tribulación, acerca de este periodo de sufrimiento, de la ira del Señor. ¿Por qué nos deja ver tanto la Biblia acerca de ese día? Para que escapemos de ese terrible juicio. Eso se llama amor de Dios. Que el Señor nos recuerde que viene un día de juicio, de castigo a aquellos pecados que no hemos, aquellas vidas que no han sido arregladas de Dios. Con Dios va a venir un día donde va a venir el castigo de Dios. Sería de necios no reaccionar ante la advertencia de semejante condenación eterna. Sería de necios que nosotros salgamos de acá tal como vinimos. El daño que produce el pecado no se limita solo a este mundo, sino que se limita al mundo venidero. El pecado no solo que arruina tu vida, tu familia, tus hijos, tu economía, arruina tu eternidad. El pecado no solo que te esclaviza y te arruina acá, arruina tu vida, tu familia. No solo que el pecado te arruina acá en esta vida, te arruina en el más allá. Te condena eternamente. Te das cuenta lo malo que es el pecado, lo malo que es estar lejos de Dios. Los pecadores conocen lo mejor de los placeres terrenales, pero no conocen lo peor del castigo, que será tan severo que no se puede expresar con lenguaje humano. Todos conocemos lo bonito que es el pecado acá abajo, no todos los placeres que te da, pero nadie conoce lo severo que va a ser el castigo por el pecado. Estoy seguro que si muchas personas supieran esto y hubieran avistado el infierno cuando estaban en vida, hoy no estarían en el infierno. Si el Espíritu Santo podría describirnos a nosotros, mientras yo predico, el Espíritu Santo podría describirnos lo que va a ser ese día de furia, ese día de enojo, donde el Señor le prenderá fuego y donde no va a haber gracia ni misericordia. ¿Cuántos de nosotros hoy nos arrepentiríamos? Solo con vislumbrar lo que va a suceder. Muchas personas, si hubieran vislumbrado lo que sucede en el infierno cuando estaban en vida, hoy no estarían ahí. Díganme si no es misericordia y gracia y amor de Dios lo que el Señor nos está dando. Para que podamos escapar de ese día. Para que podamos estar con el Señor ese día, pero no con ese día con el Señor enojado, sino con la iglesia que va a ser arrebatada, cuidada, blindada de este periodo. El fuego terrestre se puede encender con una leve brisa y se puede apagar con unas gotas de agua, pero mirá lo que dice la Biblia en Isaías 30:33. El Señor con su aliento le prenderá fuego, en su furia, en su enojo, como una corriente de azufre. Hermanos, ¿dónde encontraremos agua suficiente para apagar el fuego de la ira y del enojo del Señor? ¿Cómo vas a hacer ese día para apagar la furia de Dios contra tu pecado y contra tu vida? Pero hay tiempo y hay una salida. Solo que muchos no la quieren tomar. Y juegan y coquetean hasta el límite. Hasta que un día sin querer cruzan el umbral de la muerte. Y si en el momento del umbral de la muerte estás jugando y coqueteando con el pecado sin arreglar cuentas, ¡ja, hermano! Lo que espera ya. Díganme si no es amor, que el Señor nos está indicando el camino para escapar de la ira, del enojo, del día de la ira, del enojo del Señor, del día de la furia del Señor, como lo llama Sofonía. Hay un camino y ese camino se llama Jesucristo. Es el único camino. Abrazarse a la cruz, humillarse bajo la poderosa mano del Señor, quebrantar nuestro espíritu e injertarnos en el pueblo de Dios que no va a estar en ese tiempo, que no va a sufrir
el día de la furia y del enojo del Señor, porque la furia y el enojo será para aquellos que no creyeron en el Señor. Será para aquellas personas que no se alinearon con Dios, que rechazaron el mensaje de la cruz, que rechazaron el mensaje de salvación. Ese día va a venir para esas personas. ¿No sería bueno que en esta mañana pudiéramos tomar una decisión? De decir, yo me abrazo a la cruz. Acepto el regalo que Dios me hizo, la salvación, la vida eterna, el ancla, el salvavidas, para no pasar a esa eternidad, a ese destino seguro de perdición. Ese salvavidas se llama Jesucristo. Ponerse al amparo de Dios, creyendo que un hombre que Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz, pagar nuestros pecados, y ahora Él nos da vida eterna y nos da acceso directo a la presencia del Padre. Ponte de pie, por favor. Cierra un instante más tus ojos. Quiero invitarlos, y necesito de la oración y de la intercesión de mis hermanos. Quiero invitarlos a todos a que hoy nos volvamos a Dios. Hoy es un día de gracia, hoy es el día de salvación. Mi pregunta es, ¿por qué arriesgar a ir al infierno cuando una mansión celestial te espera a cambio de fe y arrepentimiento? La pregunta que yo quiero hacerte y que quiero que me respondas es, ¿por qué te arriesgas a irte al infierno cuando hay una mansión celestial que te aguarda a cambio de fe y arrepentimiento? ¿No te gustaría cambiar ese boleto seguro de eterna perdición? Porque el pecado te condena, el pecado te arruina acá y te arruina allá. El pecado tiene el poder de mandarte al infierno. ¿No te gustaría esta mañana decir, quiero ser libre del poder del pecado y del poder de Satanás? Hoy, en esta mañana, quiero anclar mi vida a Jesucristo. Apropiarme del salvavidas del Redentor. Apropiarme de Jesucristo. Rechazo el pecado, acepto el perdón de Dios. ¿Te animas? Di, acepto el perdón de Dios de todos mis pecados. Hoy me arrepiento, me humillo bajo la mano poderosa del Señor. Quebranto mi corazón, humillo mi espíritu, me someto a Jesucristo. Diga, hoy me someto a Jesucristo. Quebranto mi corazón, humillo mi vida delante de mi Dios, creyendo, confiando en Dios, mi salvación eterna. Abro mi corazón, dígale, abro mi corazón y te recibo como el Señor y el Salvador de mi vida. Hago de Dios el dueño de todo mi ser. Me someto a las leyes de Jesucristo. Me someto al Señor y le pido a Dios que corte la ligadura que me ata al pecado. Que quiero ser libre. El Espíritu de Dios hoy suelta las amarras, suelta, corta toda ligadura que me une al mal, al infierno. Y me apropio de la salvación de Dios para mi vida. Diga, me apropio del perdón de Dios para mi vida. Recibo al Espíritu Santo, recibo la salvación eterna, recibo la gracia de Dios, recibo el perdón de mis pecados y recibo el cielo a cambio. Oh Señor, gracias por mostrarme el camino. Dígaselo, gracias por mostrarme el camino. Yo hoy te recibo en mi corazón, en el nombre de Jesús.